que podemos ver algunos puntos interesantes. Fíjate bien. Partamos de que tenemos algunos fármacos, en este caso, que llamaremos como todas famosas inhibidores de glucosidasas, que prácticamente, pues repito, no se van a utilizar tanto, no son tan comunes. Y la razón es porque son fármacos, pues bien prohibitivos, ¿no? ¿En qué sentido? Fíjate bien. Normalmente uno come, ¿no? Y al momento de comer, pues esta glucosa pasa a la sangre. Y resulta que tengo una enzima aquí que se llama la famosa 5-alfa glucosidasa, ¿no? Y esta enzima, que es la 5-alfa glucosidasa, tiene el objetivo de metabolizar la glucosa, o sea, si viene un sacárido complejo, lo hace más sencillo y finalmente absorbemos como tal lo que sería la glucosa, ¿vale? No es para todo el tiempo hablar de este medicamento, solamente les comentaba, tenemos nuestro país sacarosa y el objetivo de este medicamento es que la glucosa que uno consuma no llegue a la sangre, se acabó, no hay más tema. Pero ¿cuál es el problema? Que toda la glucosa se ve por el tubo digestivo y va a acabar en el colon, ¿me explico? Y cuando acaba en el colon, bueno, pues tenemos bacterias y puta, las bacterias, y yo te lo metabolizo, pero a un costo muy alto, ¿no? Y ese costo bien alto es que van a acabar con unas diarreas, híjole, diarreas explosivas, como si tragaras, para darme a entender, un café con leche entera, ¿no? Y tú eres intolerante a la lactosa. ¿Sí me voy explicando? Entonces, en ese sentido, estos medicamentos ayudan a regular muy bien, porque lo hacen muy bien, la glucosa postprandial. Y tiene lógica, ¿no? La postprandial es la que se me va a aumentar después de comer. Por esa razón, este medicamento tiene esta característica, ¿no? De ser de los pocos que regulan la glucosa postprandial. O sea, no me trabaja sobre la preprandial, solamente la postprandial. ¿De acuerdo? Casi les digo prohibitivos. ¿En qué sentido? Porque la gente dice, ay, no, que si uso eso, doctor, me da una diarrea horrible. Pero la diarrea las tiene cuando aumenta su consumo de carbohidratos. ¿Sí me explicó? Si no lo tiene, pues entonces no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? O es mínimo como tal. No me encantan, son medicamentos que existen, pero se clasifican dentro del grupo, ¿no? Vamos, que pueden inhibir la absorción renal y la absorción intestinal. Y con eso creo que estamos cubiertos. Compañeros, ¿me dio a entender? No hay que hablar más de eso porque no es tan común esto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al último dato. Ok, pues estos los puedo ya tachar porque ya quedaron. Fíjate. Vamos a ver estos. Híjole, estos sí necesito que me pongan mucha atención. Estos sí, híjole, le quiero dedicar un poquito más de tiempo porque es lo más nuevo que hay en diabetes, ¿de acuerdo? Vamos a atención. Resulta que las incretinas, ¿no? Tenemos que estudiarlas primero conociendo un concepto muy interesante. Fíjate bien. Resulta que hacemos una gráfica, vamos a tratar de explicarlo lo más así que se pueda, ¿no? Dos gráficas, ¿no? Y ponemos como tal cinéticas, concentración y tiempo, que son todas las cinéticas, ¿ya te ven? Y a un paciente, yo le administro, por ejemplo, glucosa, ¿no? Sí, glucosa, vía oral, ¿de acuerdo? Oral, o sea, tomadita, ¿no? Yo voy a ver algo muy importante, que sería cómo se comporta la secreción de quién, de insulina, ¿vale? Y resulta que cuando tomamos glucosa oral, miren qué pasa en nuestro cuerpo. La pinche insulina hace un pico bien interesante, ¿no? Y número dos, sí aplico como tal una cosa que sería ahora glucosa, ¿no? Un paciente por vía intravenosa, ¿no? ¿No? Intravascular, que puede ser intravenosa. Y yo pudiera medir ahora cómo se encuentra esta cantidad de qué, de insulina. Me llama la atención porque fíjate bien, se produce mucho menor cantidad de qué, de insulina. Eso es bien interesante. Por eso ahí les doy un dato, Gaby, fíjate bien. Cuando tengas un paciente que tiene hipoglucemia, ¿no? La glucosa más efectiva para generar este proceso de adecuación es por vía oral, ¿de acuerdo? Es mucho más fácil recuperar a un paciente por vía oral que por la vía intravenosa, aunque pareciera al revés. A esta diferencia, pongan atención, que se observa en los pacientes, ¿no? Entre la glucosa oral y glucosa intravascular, pues se valoró en un paciente sano, ¿no? Que no tenía como tal diabetes, un paciente que estaba como tal en homeostasis, ¿cierto? Y luego alguien dijo por allí, oye, ¿y si checamos esto mismo en un paciente que no sea sano, o sea, no sano, en otras palabras, que tenga diabetes mellitus, ¿me explico? Se hizo un ejercicio el mismo para que vean dónde viene el proceso. Y se dieron cuenta que pasaba algo así, mira, le dieron glucosa oral y hacía una cosa así. Y le dieron glucosa
por vía intravascular es una cosa así. Y dijeron, no mames, hay una diferencia bien importante, ¿no? Bueno, seguro lo dijeron más académicamente. Y entonces alguien dijo, güey, la diferencia que hay, fíjate, le estoy explicando muy sencillo, es más complejo, ¿eh? Yo sé que los mazos de farma van a decir, no mames, se la aventó, ¿no? Es más complejo, pero es para que me entiendan. La diferencia que hay entre estas dos, ¿de acuerdo? Alguien dijo, güey, hay una diferencia muy importante. Y esta diferencia que hay entre estas dos es relacionada con el incremento de la insulina, ¿cierto? Está más incrementado en los pacientes que son sanos, ¿verdad, Gaby? Y en el paciente sano se encuentra súper disminuido eso. Y alguien dijo por aquí, güey, ponle, vamos a hacer un artículo, chingue su madre, efecto incretina. Eso refiere. Entonces, ¿cómo se encuentra el efecto incretina en los pacientes que son diabéticos? Disminuido. ¿Me explico o no? Y de ahí viene como tal de increase, ¿no? Incrementar. Y entonces el punto es, güey, ¿cómo le podemos hacer para explicar esto más sencillo? Bueno, con este conocimiento tan interesante, alguien dijo, ¿y si inventamos fármacos que intenten aumentar este proceso? Llevaríamos al paciente de diabetes a ser sanos. ¿Qué tal? Podría ser una posibilidad. Y sí, ¿eh? Yo les puedo decir, me voy a escuchar muy aventado. Y si son médicos aquí, no se enojen. Yo les puedo decir que al menos en mi práctica profesional, he llevado a los pacientes a niveles bien, casi sanos de verdad, con esos fármacos. ¿Sí me explico? O sea, esto es bien interesante porque a veces uno piensa que diabetes me voy a morir toda la vida con hipertensión, bien horrible, ¿no? No, hay fármacos que pueden hacer cosas bien chidas como estos y que pueden totalmente darle giro a la enfermedad. ¿Me voy explicando? Entonces es importante que los conozcan, son muy caros, evidentemente, pero ¿de dónde viene este pinche asunto? Bueno, vámonos al siguiente punto. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Compañeros? ¿Sí? Sí, no, todo bien. Todo bien. Thank you, vamos. El siguiente punto de la historia, porque pues es una historia, hay que contarla como historia, ¿no? El siguiente punto es, bueno, vamos a ver entonces, la pregunta más interesante fue, bueno, ¿y entonces qué cosas nos dan el efecto incretin? Esa fue la pregunta que se hicieron. Él dice por allí, bueno, pues vamos a ver unas cosas que lo pueden dar, ¿no? Que es el famoso GLP-1, ¿no? GLP-1. Y número dos, una cosa que le llaman por mí el famoso HIP, ¿no? El famoso HIP, que es el péptido-like glucagon tipo 1, ¿no? Y el famoso HIP. No importa eso. ¿Qué es lo que nos interesa? Vamos a la parte medular, ¿de acuerdo? GLP-1 y HIP. Bueno, se dieron cuenta que de forma interesante, no sé si quiero hacer la aclaración, ¿no? Vieron dónde chingados se secretaban estas madres, ¿no? Para darlo a entender, ¿no? Primero que pensaron algunos autores en ese sentido, ¿no? Fue, tenemos el intestino delgado, perfectamente, ¿no? Tenemos como tal el intestino grueso, ¿no? Y la pregunta fue, güey, búsquenlos, ¿dónde se secretan estas madres, ¿no? Porque son los que dan el efecto. Y lo primero que detectaron, ¿no? Fue que el GLP-1 se puede encontrar básicamente en lo que sería en las células L, ¿no? Como tal, apunten por ahí si quieren el dato, las células L, ¿no? Y se dieron cuenta que se encuentran células L del famoso, del ilion y el colon, ¿de acuerdo? Ahí se encontró el GLP-1. Entonces, ilion y colon, ¿no? Se encontró perfectamente. Mientras que el famoso HIP, ¿no? Se encontraba de forma interesante en lo que llamaremos como tal las famosas células K. Y las células K se encontraron regularmente en lo que sería el yeyuno. ¿De acuerdo? Ese dato es como bien importante. Da la importancia, ¿no? De estos órganos anatómicos, ¿no? Que van a jugar un papel bien importante en diabetes, ¿vale? Ahora, con esto entendido, que pareciera que es como muy, un poco útil, ¿no? Poco útil. Resulta que el único que tuvo efecto incretina de veras, y un efecto muy importante, fue justamente GLP-1. Entonces la pregunta es, ¿qué hace GLP-1? Y ahí te va el punto interesante y vamos a ir integrando esto, ¿vale? Bueno, GLP-1 tiene chingo de cosas bien interesantes. La primera cosa que quiero que ustedes recuerden, entre muchas que vamos a revisar, es que GLP-1 va a tener algunas cosas o algunos efectos interesantes. Número uno, la primera es que puede trabajar GLP-1 a nivel, por ejemplo, del sistema nervioso y trabaja a nivel de una cosa como tal que se va a llamar el hipotálamo, ¿vale?
Usted recuerda por ahí que el hipotálamo es un sitio muy interesante porque pues tiene que ver con una cosa que yo le digo para mis amigos, ¿no? Es el termostato, ¿no? Entonces regula una cosa como las aguas, la temperatura y otras cosas, ¿no? Y a lo mejor no lo conocen, no pasa nada. En el hipotálamo hay un núcleo muy importante, ¿no? Que es el núcleo ventromediano, ¿vale? Este núcleo ventromediano, ¿no? Esto es una anatomía bien pura, ¿no? Se encarga de una cosa que se llama la saciedad, ¿de acuerdo? Y esta saciedad es interesante porque si hay saciedad, evidentemente tiene que ver con el qué, con el apetito. Y se dieron cuenta que GLP-1 trabajaba a nivel del ventromediano, aumentaba la saciedad y por lo tanto disminuía el qué, el apetito. ¿Sí me voy explicando? Y eso es bien interesante porque entonces la pregunta es, si me está diciendo que GLP-1 me produce eso, ¿no? Estos pacientes pues van a mejorar su nivel de hambre, ¿no? Porque lo que mata al diabético es el hambre, eso es realidad, ¿no? O sea, el que uno esté de, ay, chocolatito, ¿no? Que uno esté pensando en cualquier pinche alimento, ¿no? Bueno, otro efecto importante de GLP-1 a nivel intestinal, en el estómago, ¿no? Y a nivel como tal del estómago, va a trabajar justamente sobre el vaciamiento gástrico, ¿vale? Todo el mundo sabe que el estómago más o menos se tarda en vaciar como una hora, más o menos, depende el sujeto. Y entonces, GLP-1 en el estómago retrasa el vaciamiento gástrico, ¿no? Es importante, lo va a retrasar. Alguien dirá por allí, ¿y yo por qué quiero retrasarlo? Muy buen comentario. Porque si el estómago está lleno, ¿no? Pues evidentemente no me da que hambre. ¿Sí me explico? Y eso es interesante porque si yo retraso el vaciamiento del estómago, pues evidentemente no me da hambre, ¿no? Digo, eso es muy anatómico, no quiero hablar de eso, pero si a alguien le interesa, recuerden que por aquí viajan unos nervios muy importantes, son nervios vagos, ¿no? Y los nervios vagos pues, van a estar en el tubo digestivo, ¿no? Y tenemos como tal nuestro vago derecho, ¿no? Nuestro vago izquierdo. No es por hablar de anatomía, solo el comentario es que la distensión gástrica trabaja con los vagos, ¿me explico? A mayor distensión, evidentemente estimula el vago, y se estimula el vago cuando el estómago está lleno, que me da ganas de, ¿qué? De vomitarme. ¿Sí me explico o no? Eso es interesantísimo porque si lo veo de esa manera, el estómago lleno hace que el vago, por otro mecanismo a nivel dopaminérgico, colinérgico, nos estás haciendo que no me dé esa sensación de hambre. Al contrario, tengo un mecanismo central y periférico. ¿Sí me voy explicando? Lo cual me parece pues muy interesante. Ahora, no me lo van a creer, no me lo van a creer. A nivel del páncreas, porque yo pinto mi páncreas así todo feo, ¿no? Mi páncreas, ¿no? Vamos a ver que el GLP-1 también se encontró que trabaja sobre las células alfa y las células beta, ¿no? Y se dieron cuenta que en las células alfa lo que hacía es, ustedes saben que las alfa producen una cosa que se llama el famoso ¿qué? El glucagón, ¿cierto? Y las beta que produce insulina, ¿no? La palabra glucagón, para que tengamos esto en consideración, si lo quiero ver, ¿qué onda, por ejemplo, con la glucosa, no? Tiene lógica, glucagón son una glucosa y entonces la va a aumentar, ¿me explico? Mientras que la insulina, pues va con la glucosa y la va a disminuir. Son hormonas contrarreguladoras, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué se encontró al paso del tiempo? Ahorita voy, doctor, ya se adelantó conocer y trataba para allá. Y entonces encontró que a nivel de lo que sería las alfa, lo que hacía en ese sentido es disminuir la activación de lo que sería las alfa, ¿no? Tal cual. Eso es importante porque si yo bajo la secreción de alfa en el glucagón, la glucosa que hace disminuye. ¿Se dan cuenta? En el otro caso, activaba las beta y la insulina de alguna manera empezaba a aumentar, pero una insulina, y le pongo una palabra, que era eficaz, ¿no? O sea, era capaz de disminuir la glucosa, no nada más tener hiperinsulinemia por tener hiperinsulinemia, sino que sí pueda tener una insulina que disminuya la cantidad de glucosa a nivel de sangre. ¿Me explico? Ahora, la pregunta es, fíjate bien, fíjate, Diana, fíjate, es interesante. ¿Quién nos da GLP-1? Hay más elementos, pero quiero dar el comentario. ¿Cómo le hago para conseguir esta cosa? ¿Cómo le hago? Véndame 3 kilos, ¿no? Véndame 3 kilos, yo quiero esto. ¿Cómo lo consigo? Bueno, resulta que es comiendo carbohidratos complejos. Fíjate, carbohidratos complejos. Y alguien diría, un carbohidrato complejo podría ser un Carlos Quinto, un huevito Kinder, doctor, son bien caros, ¿no? Son bien caros porque son complejos, ¿verdad?
No, Gaby, no. Y casos complejos, fíjate, por ahí mi estimada Sandra, fíjate, resulta que algo lejos se refieren a las verduras. Se encontró que las verduras estimulan a esto. Y ahí te va, vamos a ver, alguien, un amigo por aquí, a ver, Francisco Núñez, por ahí andas. Tú, se ve que eres carnívoro igual que yo, se ve, Doc, se ve. Cuando vas, ¿de dónde eres, mi estimado? ¿Eres de aquí, de la Ciudad de México? ¿Dónde eres? Para ubicarte. No, de Morelia. ¿De dónde? De Morelia. A ver, mi estimado. Había ido a Morelia, ¿no? Tengo grandes amigos allá. Fíjate, cuando vamos a un restaurante de carnes, ¿qué es lo primero? Vete, el señor tomó el curso de farmacología clínica en Zaragoza, UNAM, ¿no? Y él puso después su restaurante de carnes y así, súper chido, y sabe cómo ganarle al cliente. ¿Cómo es el proceso ahí en Morelia? Platícales para los que nunca han viajado a Morelia. Llegas al restaurante de carnes, al buffet de carnes. ¿Qué es lo que te ofrecen? Primero, ¿cómo es allá? Platícanos. Pues por lo general te ofrecen que es las famosas carnitas. ¿Ok? Sí, pero y luego, esa... luego la carne, o llegas y dicen, primero, ¿qué le podemos ofrecer? ¿Qué es lo primero que te ofrecen así? Y dices, ahí está grandota y vaya y no sé qué. ¿Qué ofertan? ¿No? Las corundas. Ok, llamaremos para fines prácticos la barra de ensalada, Teresa, ¿a poco no? Ok. Y la pregunta es, mira, mi estimado Francisco, ¿por qué nos manda, eso es interesante, por qué en lugar de que uno llegue a esos lugares y se vea feliz, ¿no? Te ofrecen ensaladas, ¿no? Aquí el concepto es, mira, Nele, tú no vas a agarrar nada, porque tú fuiste a comer carne. Porque estos amigos dicen, güey, le estamos dando carbohidratos que complejos, ¿cierto o no? Le estimula a quién, a GLP que uno, y va a tener el amigo más saciedad, menos apetito, el estómago se va a vaciar, entonces va a ser más lento, más eficaz y va a consumir menos alimento. ¿Me voy explicando? Hijo de la chingada, ¿no? Y entonces, por eso, Aldair, por eso cuando tú vas a la comida corrida, ¿no? Te ponen tu bistec chiquito del tamaño de una radiografía, ¿verdad? Y 2 kilos de ensalada a un lado, ¿a poco no? ¿Para qué te ponen la ensalada? Para que te llenes. Porque la señora que trabaja en la cocina económica sabe que se estimula GLP-1 con carbohidratos, ¿qué? Complejos. ¿Sí me explico o no? Por eso la gente que come ensalada tiene una saciedad inmediata. Pero después, ¿qué pasa? Le da mucha, ¿qué? Hambre. ¿Sí me voy explicando o no? ¿Más o menos me voy a entender? Bien. Y entonces se empieza a poner esto más interesante, fíjate bien. Gracias, Vishnu. Fíjate, se pone interesante porque resulta que a nivel de otro órgano como tal, que es quien, el hígado, ¿no? Empieza a haber un proceso de regulación de las vías, en este caso la glucogenólisis, ¿no? Y como tal, la famosa gluconeogénesis, ¿no? Todo ese objetivo, la genólisis, pues liberar glucosa y la neogénesis formar glucosa, ¿no? Entonces las dos las voy a, ¿qué cosa? A disminuir. Pues está padre porque por todos los mecanismos metabólicos que te puedas imaginar, hay una regulación muy interesante, ¿no? Ahora, ¿qué es interesante de esto, compañeros? Es decir, la producción de glucosa se ve disminuida por varios mecanismos. No me lo van a creer. Esto es interesante porque hay una correlación de esta cosa que sería el GLP-1 que se encuentra a nivel del intestino. Ve qué interesante, con la regulación del sistema nervioso. ¿Sí me voy explicando? Y tiene que ver mucho que ver también esto con lo que sea la microbiota. Esto, por favor, bien interesante. ¿Cómo es que el intestino es capaz de regular qué cosa al sistema nervioso? ¿Sí me voy explicando? Y eso es algo de lo más nuevo que vamos a encontrar como tal. Ahora, ¿qué pasaría si disminuye el vaciamiento gástrico? El estómago está lleno y el paciente puede referir náusea y vómito. ¿Sí me voy explicando? ¿Por qué? Porque siempre está lleno, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos, no lo vamos a ver aquí, pero esto era del módulo 7 que quitamos, pero ahí les va a dar un dato interesante. A ver, tú puedes tener náusea y vómito de dos maneras, ¿no? Lo voy a comentar a alguna que tenga la idea. Una es que tenga náusea y vómito con el estómago que bien lleno, y otro que tenga náusea y vómito sin nada que comer, ¿no? Mi pregunta es, ¿tratarían la náusea y el vómito de manera igual? ¿El tratamiento tiene que ser igual? ¿Qué opinan? No, ¿verdad? Hay que preguntar. Regularmente, nada más para que tengan el dato, estómago
lleno usamos regularmente procinéticos, ¿no? Es decir, fármacos que muevan al intestino, como por ejemplo la metoclopramida, ¿cierto? Que son fármacos que llaman antieméticos, pero más que antieméticos, el efecto que tienen es un efecto procinético, que es a favor del movimiento. ¿Sí me explico o no? No es lo mismo. Y si digo procinético, mi pregunta es, ¿cómo me va a ir cuando vaya al baño? Fabuloso, ¿verdad? Voy a hacer 3 kilos de popó, ¿verdad? Un chingo de popó, porque es procinético, entonces mueve. Y es muy común eso, fíjate, los abuelitos toman la metoclopramida regularmente como para el vómito, pero el efecto que tienen ellos es un procinético, hace que el vaciamiento gástrico se aumente la velocidad. ¿Me explico? Regularmente la toma antes de la comida y con la intención de que la comida no se le quede en el intestino y él pueda seguir su vida. ¿Sí me voy explicando? Más o menos. Y número dos, si el paciente, mira, Aldair, se fue ayer, ¿no? De fiesta y ya vomitó todo, ¿no? Ya vomitó hasta lo que no. Tenemos que dar fármacos de qué tipo? Anticinéticos, ¿verdad? Para que no vomite ya, ¿cierto? Y lo que vaya a consumir alimento lo pueda mantener, como por ejemplo el ondansetron, ¿de acuerdo? Ondansetron. No se estresen, si a alguien le interesa, llegamos al módulo 7, lo practicamos con detalle y vemos manejo de ese tipo de cosas que son muy interesantes, ¿vale? Ahora vamos hasta aquí, más o menos, ¿me a entender? Entonces, sí, la idea es solamente regular o entender lo que sería el efecto, ¿no? De que si el vaciamiento gástrico se retrasa, fíjate, se retrasa, en automático vamos a ver que el paciente tendrá la sensación de tener estómago lleno, estómago feliz, estómago bien. Entonces, pero si es mucho, nos va a dar mucha náusea y vómito, ¿vale? Eso es lo interesante. Sin querer, ya estoy viendo parte de los eventos adversos, ¿no? Eso es lo realmente interesante. Ahora, vamos al siguiente punto. Resulta, fíjate bien, resulta que estas bellezas se obtienen con los vegetales, que son los complejos, ¿de acuerdo? No se obtienen si como vegetales enlatados, natural, niños dirán por ahí, de la tierrita, ¿no? Para que me entiendan. Bueno, este beneficio, esta belleza, lo que acabamos de platicar, pues bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y creo que todo es cierto, todo el mundo lo dice también. Lo bueno dura poco, ¿a poco no, Aldair? Lo bueno dura poco, ¿no? Y si dura poco, uno dice, oye, ¿cuánto dura tu marido? No, no, pues dura bien poquito, como el GLP-1. ¿Cuánto dura? 2 a 3 minutos, ¿no? Y ya se va. O sea, no dura nada, ¿no? Así, pinche viejo, ¿no? Pues, la pregunta es, ¿por qué dura tan poquito? ¿No? Esas son las preguntas de la naturaleza que uno dice, qué chido. Porque hay una enzima, fíjate, una enzima que se encarga de comerse al GLP-1, se lo come, ¿no? Y esta enzima la identificaron muy bien los grupos de investigadores. Le dijeron a ponerle esta enzima, la famosa dipeptidil, dipeptidasa, dipeptidil peptidasa, ¿no? Peptidasa tipo 4, ¿de acuerdo? Dipeptidil peptidasa tipo 4. Ese es el nombre del enzima, ¿de acuerdo? Tipo 4. Alguien dijo, no mames, qué pinche nombre tan feo. Y si le ponemos como tal más sencillo la DPP4, me late más decirlo de DPP4 porque esa madre de dipeptidil tipo 4 es bien complejo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hace DPP4? Degrada, ¿no? Es el punto interesante. Se encarga de degrada, ¿no? O metaboliza en este caso a GLP-1. Y esto explica el por qué, pues dura tan poquito, 2 a 3 minutos. ¿Me voy explicando hasta aquí? No sé si me voy entendiendo, ¿sí? Sí. Ok. Pues, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? A ver, si ustedes fueran científicos, farmacólogos, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo le hago para tener este efecto? ¿Qué se les ocurre hacer? A ver, así, ¿qué se les ocurre hacer? Si fuéramos a generar fármacos, a ver, opción 1. Disminuir la DPP4. Eso no es mi doctora, a la chingada, vale, quítala. Vamos a inhibirla, muy bien, ya vienen los efectos, ¿a poco no? Y se llaman inhibidores de DP4. 2, alguien dirá por allí, y si chingue su madre, buscamos qué animales tienen, ¿no? En sus venenos GLP-1. Y 2, ya que lo conocemos y vemos la molécula, la sintetizamos. ¿Sí me voy a explicar o no? Es una chingonería esto, ¿eh? Y entonces se describió todo eso. Es lo más nuevo en diabetes, ¿eh? Es lo más nuevo. Vamos a ponerlo rapidísimo, voy para acá. Y entonces los medicamentos, clasifiquémoslo en dos, me gusta así. Análogos, fíjate bien, análogos como tal de GLP-1. ¿Qué quiere decir? Que me parezco a quién? A GLP-1, ¿cierto? Y aquí va algo bien interesante. Los análogos de GLP-1 los podemos clasificar
ahí depende del autor, no va a pelear con nadie, porque de repente aquí cada quien tiene sus formas de clasificar. A mí me parece esta la más adecuada. Los naturales, ¿no? Es decir, naturales que se obtienen literalmente de animales, ¿me explico? O sea, que vas a un animal y demuestras que lo tienen un veneno, ¿no? Y aquí el animalito que se sacrificó, la verdad, es la parte como que no me gusta, la verdad, porque, pues bueno, se dieron cuenta que un animal que era un monstruo de Gila, ¿no? Que era como un tipo de cocodrilo ahí enando, ¿no? Lo ubican por allí. Y el monstruo de Gila se dieron cuenta que cuando mordía a sus víctimas, ¿no? Animalitos, el animalito que era mordido empezaba a tener una glucosa baja, 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 hasta que era, y entonces se desmayaba. Entonces él, como es muy lento y gordo, se acercaba y se lo podía comer tranquilamente. ¿Sí me explicó? No iba a escapar porque como eres tan gordo, pues no corre, ¿no? Entonces ese veneno le permitía a sus presas generar hipoglucemia hasta que se morían. ¿Sí me voy explicando? Y entonces en ese sentido, un investigador, ¿no? Resultó que encontró que tenía, dijo, ¿por qué se muere, no? ¿Por qué el animalito le da tiempo si es bien lento y gordo? Y se dio cuenta que en su veneno tenía GLP-1. Qué interesante, ¿no? Entonces dije, eso me cae. Entonces de ahí empezó la pinche cazadera, Lidia, así, a matar mozos de Gila, lo pendejo. Fíjate, qué feo, ¿no? Mozos seres humanos. Y se describió un fármaco, se pudo extraer una cosa que se llama la famosa hexanetida. ¿De acuerdo? Que se usaba hace tiempo, ¿no? Se sigue existiendo, pero a mí no me gustaría que lo consumieran ustedes, ¿de acuerdo? Ni las pacientes, porque es un fármaco que viene directamente a los animalitos. ¿Me explico o no? Y dos cosas importantes. Se buscó la forma sintética, no sintética. A partir de conocer tenemos los fármacos que para mí es personal. Aquí tengo conflicto de interés, porque de verdad son lo mejor para la diabetes, lo mejor. Y tengo como tal la famosa liraglutide, y como tal el semaglutide. Y por ahí alguien decía por ahí Ozempic, ¿no? Ozempic, que es justamente eso. Miren, compañeros, no pretendo venderles nada, no tengo tendencias con nadie, ni trabajo en una farmacéutica porque no me gusta no me gusta que alguien me diga lo que tengo que hacer, no me gusta, ¿no? Y peor aún que me digan, no, tú vende, no, yo no vendo, yo enseño, yo trato de enseñar, ¿no? Es diferente. Entonces, fíjate, les puedo, así muy brevemente, todo el mundo ubica a Elon Musk, todo el mundo lo ubica a Elon Musk, ya el segundo hombre más rico del mundo, porque ya lo superó alguien por allí, alguien lo ubica por allí, el creador del famoso Twitter y que ahora es X y pum, pero no, está bien, bueno, y que tiene Neuralink y unas cosas bien padres, ¿no? Bueno, ahí va el dato, fíjate David, fíjate. Resulta que en la pandemia se describe, ¿no? Este tipo de medicamentos y sale semaglutide, nombre comercial Ozempic, se queda apuntado por ahí, ¿no? Y entonces llama la atención porque Elon Musk está bien gordo, pero gordo, así un señor veo gordísimo, ¿no? Y entonces en un tweet se le ocurre poner a este amiguito, ¿no? Le preguntan, oye, ¿cómo le hiciste para verte tan bien? Porque estabas bien gordo, ¿no? Y de repente te ves con un traje súper chido y demás. Y lo que responde él es así, dormir bien y Ozempic. No, pues en chinga, compañeros. Hubo desabasto y la gente empezó a comprarlo y todo un tema bien horrible. ¿A qué voy con esto? Semaglutide, de verdad, es una aplicación semanal. Escuchen esto, semanal. Es una plumita, vale aproximadamente entre 3,000 a 4,000 pesos más o menos, depende del laboratorio, y te da un control de glucosa muy bien semanal. ¿Sí me explicó? No tengo que tomar nada, solamente me lo aplico en forma subcutánea porque estos fármacos son por vía subcutánea, ¿no? No te duele una vez, ¿no? En este caso semaglutide, una vez a la semana y tiene una vida media tan amplia que te puede durar súper bien. No sé si me estoy explicando. Y te da todos esos efectos, bajas de peso, la persona tiene saciedad, mejora su secreción de insulina y su mantenimiento de la cantidad de glucosa. De verdad, haz esto, ¿no? Da el efecto incretínico. ¿Sí me voy explicando? Y el paciente cuando lo usa de 3 a 6 meses, de verdad, en el sexto mes, si tú lo retiras, estos medicamentos hacen que el paciente requiera mucho menores dosis de cualquier antidiabético. ¿Sí me voy explicando?
Es una super inversión, de verdad, es una cosa que, digo, no estoy vendiendo nada, pero sí les puedo decir que es lo más nuevo que hay en diabetes, ¿no? Yo he trabajado mucho con estos medicamentos, tengo mucha experiencia con estos, y les puedo decir que gente que ya conmigo tomando 4 o 5 antidiabéticos, con estos fármacos, al final quedan con un solo fármaco después del tratamiento. ¿Sí me explico? Es querer meterle, ¿de acuerdo? O sea, va a sonar muy horrible, pero existe medicina para ricos y para pobres. Perdón por el concepto, la definición, pero es importante que el paciente cuando va contigo quiere que les ofrezcas de alguna manera, ¿de acuerdo? Algún tratamiento que los pueda ayudar. Sí, alguien lo comentó por allí, el fármaco por vía oral no es Ozempic, se llama Reversius, ¿de acuerdo? Reversius. Pero ¿qué crees? No funciona tanto. Se dieron cuenta que Reversius es igual de caro, no funciona tanto porque Ozempic te lo vas a inyectar por vía subcutánea. ¿Sí me explico? Entonces el efecto es directo y ahí se queda todo el medicamento. Y en el caso de Reversius, ¿qué crees? Como tiene el proceso digestivo, no todo se puede absorber, da mucha náusea y vómito. Es todo un tema, ¿sí me explico? Todo un tema. Entonces, bueno, no pretendo, repito, venderles nada, solamente que conozcan opciones terapéuticas. Estas semaglutide, estas liraglutide, ¿no? Son los más famosos. Compañeros, me voy explicando, bajan de peso cañón a los pacientes cañón. Y de hecho he visto que los nutriólogos que no deberán de prescribir lo mandan así, dosis bajitas para que bajen de peso, tengan saciedad, porque la dieta que les mandó no funcionó para ellos. Preciosos, ¿me expliqué? ¿Más o menos? Sí, Perfecto. En el siguiente grupo de medicamentos, vamos a hablar como tal, ahora sí, los inhibidores, ¿no? Inhibidores, como tal, de DPP4, ¿no? Que para fines prácticos, fíjate bien, estos son fármacos subcutáneos y estos fármacos como tal van a ser fármacos por vía ¿qué? Oral, ¿de acuerdo? Vía oral. Y entonces es importante porque estos medicamentos son las famosas, ya se apuntó por allí, las famosas gliptinas, ¿no? Gliptinas. Y tenemos varagliptinas. Por ejemplo, como tal, tenemos la famosa sitagliptina, que seguramente ha hecho por allí. Tenemos, por ejemplo, la saxagliptina, que es otra que tenemos en el comercio. Tenemos la famosa vildagliptina, ¿no? Gliptina. Y tenemos una más por allí que se llama la famosa linagliptina, ¿vale? Es decir, estos fármacos tienen la característica de inhibir a BP4 y por lo tanto vamos a hacer que se mantengan más tiempo. ¿Me voy explicando? Que es muy común, compañeros, que hagan la combinación regularmente de quién? De metformina, ¿no? Metformina más alguno de estos. ¿Sí me voy explicando? Y de ahí salen fármacos como por ejemplo el famoso Hanumet, el Trayenta, ¿no? Ese tipo de fármacos que van a encontrar que tienen metformina que ha demostrado ser lo mejor para diabetes, pero con un inhibidor de P4, en sentido como tal una gliptina. Más o menos me di a entender. ¿Tienen alguna pregunta con esto, compañeritos? ¿Son igual de efectivos las gliptinas que los inhibidores de GLP-1? Más bien análogos, ¿no? Porque son análogos. Sí, perdón, análogos. La respuesta es no. Los análogos son mejores, definitivamente. La ventaja que tiene o desventaja, de hecho esta imagen se la había puesto ya, pero ahora sí la van a entender bien, ahora la van a entender bien. Y es así, ya por fin la vamos a entender bien, por fin. Esta imagen se la puse cuando empezamos el diplomado. Miren, sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina y linagliptina. Ah, mira, no. Aquí están cosas en el aspecto, por ejemplo, la farmacocinética relevante. Miren, como tal, yo damos dosis recomendadas regularmente de cita 7 cada 24, de vilda 50 cada 12, de saxa 5 cada 24 y de lina cada 24. Entonces, prácticamente las mandamos, ¿no? Una o dos al día, ¿no? Y aquí lo relevante es esto, fíjate bien, la excreción, lo que me interesa, la excreción renal, fíjate bien, todas prácticamente van a ir por dónde, por el riñón, a excepción de una que va a ir prácticamente, como lo pueden ver aquí en el dibujito, es una hepática, miren, el hígado realmente es muy pobre, pero la que tiene la característica de ser como súper fregona por eso es esta, la que va a diferenciar que es la famosa ¿qué? Linagliptina. Es decir, si tengo un paciente con falla renal, la mejor opción para dar es linagliptina. ¿Sí me explicó? Ese concepto, de que las vean, de que no son iguales. Y platicamos de la filtración glomerular, porque les expliqué eso como tal. Vean qué interesante. Fármacos como por ejemplo la sitagliptina, que los ocupamos regularmente 100 miligramos cada 24, si la tasa de filtración se encuentra a menos de 30, ¿no? 30, 50, damos la mitad, 50 minutos cada 24. Pero si está todavía más baja, por ejemplo, menos de 30,
utilizamos 25 miligramos, o sea, literalmente un cuartito, cada 24. ¿Sí me voy explicando? Y así lo hacemos los médicos para hacer un ajuste de medicamentos, ¿no? Y te das cuenta que cuando tiene falla renal, ¿no? Y pues me cuesta mucho trabajo hacer ajuste de medicamentos, me quito de problemas y utilizo la farmacocinética de forma habitual. Yo me doy a inagliptina, porque inagliptina, como no se excreta por el riñón, no requiere ningún tipo de ajuste. No sé si me estoy explicando. ¿Queda? ¿Cuál es la ventaja, Doc? Que tenemos análogos que por vía parenteral, ¿no? Subcutáneos, exnativa puede hacer también intravenosa, ¿no? Y tenemos estos fármacos que son por vía oral y que se puede combinar con otros, como por ejemplo metformina, lo cual pues le da un efectazo, ¿no? A estos procesos de farmacología. Doc, me expliqué, no sé si quedó claro. ¿Los demás alguna pregunta que tengo por ahí? Sí. Los análogos de GLP-1 tienen algún efecto adverso, secundario, los pueden tomar personas sanas nada más para bajar de peso. Qué buen comentario. Mire, no están indicados, lo quiero aclarar, para mire, aquí le pongo algunos ejemplos. Son otros GLP-1 aprobados para diabetes, ¿no? Para que tenga ahí el dato. No son indicados realmente para bajar de peso, ¿no? Son fármacos antidiabéticos. O sea, la indicación es que debe tener diabetes, ¿de acuerdo? Pero la gente los ha mal utilizado justamente para bajar de peso. ¿Por qué es el problema? Porque deciden ellos tomar coca, pero inyectarme esto. No sé si me estoy explicando. Deciden, en serio, la gente es bien cabrona, ¿no? O sea, la gente dice, no, pues yo para qué voy a andar, mejor le pago a la farmacéutica, ve qué feo, ¿no? Le pago 4,000 pesos, pero yo sigo tomando coca y a la chingada, ¿ya? Así piensa la gente. Entonces uno dice, ok, entonces genera riqueza la farmacéutica y tú mantén tu salud a costa de tu dinero. No sé si me explico. Es algo bien, una controversia bien fuerte. No está diseñado para eso, no son para eso, pero así lo hemos hecho, ¿sale? Miren, hay unas para que las vean como conociendo. Les pongo esta imagen que se me hace bien bonita, ¿no? Donde podemos ver ahí como las plumas son súper de fácil utilización, ¿no? En ese sentido, pues tú vas viendo, ¿no? Esos pacientes cómo pues lo pueden en la plumita que va en el refrigerador, no se puede utilizar esto en cualquier lado, ¿no? Los Ozempic que les decía a ustedes, ¿no? Semaglutide, la inyección que se pone y que te alcanza regularmente para el mes, ¿no? Tratamientos mensuales de 3,000 a 4,000 pesos, ¿no? Ven cómo tenemos la sesión diaria, como por ejemplo, se pone diariamente Exenetide, y tenemos semanal, como por ejemplo, Semaglutide, ¿no? Nada más para que tengan el dato, ¿sale? Ahí están, miren, algunos ejemplos interesantes de efectos directos e indirectos de los medicamentos de GLP-1, ¿no? Bien, renales, como en la diuresis, en el túbulo, mejora la sensación de algunos unos mensajeros, ¿no? Inhibe el ejercicio de la aldosterona para la hipertensión, ¿no? Genera vasodilatación de los endotelios, o sea, tiene como algunos efectos bien padres, ¿me explico? Que digo, realmente la clase no me daría para poder explicarlos todos y tenemos toda una vía metabólica para cada uno de ellos, pero sepan que son súper, pues literalmente, como, me va a escuchar muy feo, pero ni modo, regulan muy bien el metabolismo, ¿me explico? Entonces, eso es como tal. Muy bien, Gaby, ya le interesan los feos, ¿verdad? Gaby, voy para allá, Gaby. Cosas indeseadas. A ver, miren, y para esto les voy a dar esta imagen que me gustaría que tuvieran en la mente primero. Fíjate bien. Cada vez que ustedes piensen en algunos medicamentos, ¿no? Tienen que pensar en eventos adversos. Les pongo la tablita que es más sencilla, fíjate bien. Ya van a entender esto con mucho detalle. Y ahorita me regreso a los adversos de los que usted quiera saber. Miren, fármacos que aumentan de peso. Vamos a hacer nuestra análisis antes del receso, ¿de acuerdo? Aumentan de peso. Sulfonilureas. Pues claro, la glibenclamida porque secretan como tal, de alguna manera, insulina. Y la insulina es anabólica, ¿cierto o no? Lo platicamos. Las glipinidas, las tozoidodionas, las insulinas van a aumentar de peso. ¿Sí me explicó? Fármacos que tienen efectos gastrointestinales, ¿no? Biguanidas como metformina. Y miren, los inhibidores de alfa-glucosidasas como la carboxamiglitol, ¿cierto? Lo platicamos ahorita. Otro buen ejemplo, fíjate, fármacos que generan hipoglucemia, al cual le recomiendo que le echen un ojito antes de los pacientes atenderlos. Básicamente, las sulfonilureas unidas y las insulinas. Fármacos que generan, por ejemplo, acidosis láctica, ¿no? Mira, tenemos como tal aquí, lo platicamos, la metformina, mira, y los inhibidores de cotransportador, en este caso de glucosa, o los SGLT2, ¿te acuerdas, no? Las glifosinas como tal. Fármacos que generan, por ejemplo, deficiencia de vitamina B12, ¿no?
la metformina, y nos da una cosa que se llaman anemias megaloblásticas, ¿de acuerdo? Se hace más grandota. Fármacos que generan, por ejemplo, apúntale por allí, que generan en este caso disfunción renal, pues la metformina no está tan protegida, ¿no? Fármacos que generan, por ejemplo, una cosa que sería infección urinaria, pues los inhibidores de SGLT2, ¿te acuerdas, no? Platicamos con detalle. Fármacos que se asocian como tal a problemas hepáticos, ¿no? Clínicas asociadas a metformina. Fármacos que me pueden ocasionar, por ejemplo, pancreatitis, ¿no? Aquí tenemos los inhibidores, ahí está el comentario, ¿no? De F4 a lado de GLP1 porque actúa a nivel pancreático. De hecho, se asocian, y eso es muy interesante, aquí en la posla por allí, se asocian de una manera muy interesante a una cosa que se llama cáncer hepático, ¿de acuerdo? Sí son muy buenos, y aguas, son muy buenos, son unas chingonerías, pero el problema que yo le veo a esos medicamentos es que a la larga pueden producir, y es muy importante, pueden producir cáncer hepático, ¿de acuerdo? Estos medicamentos se han asociado directamente con lo más básico, náusea y vómito, ¿no? Reflujo, pueden dar diarrea, pero a la larga pueden ocasionar problemas como cáncer hepático, cáncer renal, cáncer en páncreas. Eso es la perspectiva. Sin embargo, lo que sabemos ahorita es que hay una relación bien fuerte de asociación con el cáncer pancreático. Por eso me interesa que ustedes lo conozcan, ¿de acuerdo? No tratamientos para toda la vida, ¿sí me explico? Algo que no les comenté es que el GLP-1 les tiene que durar más o menos en el cuerpo 2 a 3 minutos. ¿Y qué crees? Cuando utilizas, fíjate, estos fármacos, el GLP-1 llega a durar hasta 25 horas. ¿Me explico? Por eso esos medicamentos, la vida media es tan amplia y por eso lo puedes poner semanalmente. Pero por algo la naturaleza, ¿no? Hace que dure esos medicamentos, ¿no? No más de 2 a 3 minutos. ¿Sí me voy explicando? O sea, lo normal es eso, pero nos valió madre y creamos uno que durara hasta una semana. ¿Sí me voy explicando? Por eso los efectos que vamos a ver negativos no se conocen tanto por dos razones. La primera, la gente, la oferta de eso te va a decir, no, vaya a ser la chingada, ¿cómo voy a andar aquí comprando la inyección de 3,000 varos? ¿Me explico, no? Pinche salario mínimo, ¿no? ¿A poco no? Cobrando la receta bien barata, ¿no? Nunca me va a alcanzar en la... Entonces, por eso no tenemos, y qué interesante, no tenemos mucha información porque la gente no lo usa, ¿sí me explico? Porque sabemos un chingo de cosas ¿cómo se llama? De la sulfonilureas. ¿Por qué sabemos tanto, no? En este caso, la glibenclamida. Porque son baratas y todo el mundo las compra, ¿me explico? Y la información que se recaba es mayor. Por eso es interesante que no sabemos muchas cosas, no porque no se haya estudiado, sino porque el medicamento que ya está, úsenlo a ver qué pasa, ¿no? A ver de qué se muere, ¿no? No podemos tener información porque no todo el mundo tiene acceso a ellos. ¿Me voy explicando? Ese es el punto relevante. Casi para punto de ir a última respuesta. Fíjate, vemos que algunos son fracturas, como las estaciones de ionas, platicábamos hace ratito, la primera zona, y algunos con problemas cardiovasculares, como por ejemplo, estaciones de ionas, igual primera zona, supone que ureas. Y con esto tengo ahora sí todos los grupos de medicamentos, ¿no? Y en ese sentido, los eventos adversos que puede causar cada uno de ellos, que les vamos a preguntar en el examen, ¿de acuerdo? Cosas muy sencillas, cosas que todo el mundo debe de saber, ¿no? No hay más tema. Compañeros, preguntas, dudas o preguntas, no sé si me di a entender, sí que no, más o menos. Sí, don. Perfecto. Último receso, 5 minutos, no más, ya vamos a acabar, 5 minutos, ¿de acuerdo? 5 y regresamos para ver una parte de insulinas y les doy el preámbulo para ver hipertensión, ¿de acuerdo? Y ya vamos. Perfecto. Vale, pues gracias. Regresamos 5 minutos, no más, Bye.